Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos al resumen. Estamos apenas algunos minutitos, van pasando de las 18 horas. Mi nombre es Lourdes López. Bienvenido, José y Mauro, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás, Lu? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar en esta edición reemplazo del resumen. Le mandamos un saludo grande a Luciana Fernández, que, bueno, por razones personales hoy no pudo estar acá, pero de todas maneras vamos a estar poniéndonos la camiseta número 10. Muy bien. Muy como bien. debe ser. Bien, y por supuesto, sí, contando las noticias parlamentarias, que son muchas, pero también el ámbito político fue sacudido de alguna manera. ¿Qué día? Es un viernes complejo en materia política. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy en Mi Decisión, así es el título del video en el que el jefe de Estado, estamos hablando de Alberto Fernández, decidió no competir en los próximos comicios para una reelección el próximo 22 de octubre. Por lo tanto, hay cierta convulsión todavía y creo que esto se va a mantener después ya con la cabeza fría y pensando en quiénes podrían ser las posibles fórmulas, ¿no? Claro, una decisión que tomó por sorpresa al oficialismo, no porque no fuera inesperada, pero sí no se la esperaba para esta jornada, pero bueno, había referencias a que, hoy era una fecha muy especial porque había una reunión del Consejo Justicialista. Ahí es donde está en este momento... A las 5 era, ¿no? Sí. Claro. Hace una horita. Sabes que yo estoy ahí nomás, ahí a la vuelta del Consejo, y estaba todo vallado, toda la expectativa, esperando la llegada del presidente de la Nación. Sí. Que bueno, si no hubiera sido esto que anunció hoy, lo que iba a suceder, decían que fuera a participar de manera por Zoom. Pero no, bueno, ahora lo hizo de esta manera, estará ahí presente y bueno, con esta decisión que bueno, ha cambiado el tablero político, insisto, no porque no se esperaba que fuera a llegar a suceder, pero todos esperaban. El momento en sí. El momento, ¿cuándo claro. y de qué forma era la duda? Claro. ¿Qué tu opinión? Entonces sabemos que nosotros damos datos, no opiniones, pero el video, ¿te gustó la estética, la forma en que lo presentó, en el texto? Sí, bueno, es un bien atípico, sí, se llega, tiene impacto, el impacto 7 minutos de video, bueno, las palabras, algunos, ese es el momento en el cual se analiza palabra por palabra y bueno, cuando él dice que a quién le mandaba el mensaje, cuando él dice el 10 de diciembre voy a estar entregándole la banda presidencial a quien vaya a sucederlo, ¿sí? Justo bueno, cuando se cumplan 40 años de democracia. 40 años de democracia, exactamente, nada 40 menos. años, ¿no? Claro, así es. Palabras un poco fuertes porque sabemos que es un año y por todo lo que estamos viviendo, toda la coyuntura que estamos hablando de nivel juicio político, entonces es considerable el tema democracia, 40 años y todo lo que hemos vivido en el medio y todo lo que está por llegar seguramente y todo lo que va a suceder en estos próximos meses, que aunque uno piense y dice diciembre está a la vuelta de la esquina, el tiempo pasa muy rápido y hay que pensar qué es lo que vamos a querer como argentinos y argentinas. Pero también está a la vuelta de la esquina el 24 de junio, fecha clave, cuando se definen. Sí, cuando se definen los cierres de lista. Exacto, exactamente. Bueno, vamos a hablar también de lo que tuvimos esta semana. Sesión, obviamente, el día miércoles con 6 proyectos aprobados, con un poco de todo también, algunas leyes, algunos proyectos que ahora ya van encaminados a ser leyes que tienen que ver con la salud. Hubo momentos de mucha emoción cuando finalmente tuvo la media sanción en diputados el proyecto de acompañamiento a las familias, en este caso, que tienen un diagnóstico de trisomía del par 21, síndrome de Down, algo que obviamente movilizó bastante a algunos legisladores y a los que estaban presentes allí, familiares y por supuesto personas que tienen síndrome de Down y que es una discapacidad permanente, por lo tanto eso tiene todo un proceso distinto y además el tema de la sensibilidad y respetando siempre el derecho del paciente y la ley que esto lo ampara, ¿no? Y también el programa de pubertad precoz, que fue otro de los temas de salud que se trató en la sesión de esta semana. Y bueno, son todos los temas que vienen siendo en las sesiones, siempre se le incorpora alguna cuestión de tema sanitario. La otra había sido sangre humana, ¿te acordás? Claro, sí. Modificaciones en el artículo 23 y 45 con respecto a las donaciones de médula ósea. Esto y muchas otras cosas más, pero obviamente que vamos a estar hablando de juicio político, que se vienen cositas porque se viene además
una nueva reunión, un nuevo encuentro temático. Encuentro número 11. Y sé que tenés mucha data, mirá, Tenemos data, sí, lleno de hojas el escritorio. Vamos a hablar largamente sobre ese tema. Esta reunión de juicio político que será el martes que viene. Es una semana que, aparte, por ahora no hay tantas reuniones de comisión. Tengo expectativa de que sí se vaya poblando. Pero viste que la semana pasada no había al principio mucho, después cuando quisiste ver fueron apareciendo por debajo de las piedras, como quien dice. Sí, porque aparte es el momento en el cual se tienen que empezar a nutrir de reuniones de comisión para dictaminar elementos que vayan a tratarse en una próxima sesión que ya tiene fecha aproximada, que sería el 17 de mayo, un mayo que está muy perlado por elecciones. Hay 8 elecciones en las provincias, o sea que eso es un mes complicado, pero bueno, en las semanas que puedan lo van a hacer, en teoría el 17 de mayo sería, porque vienen los 2 fines de semana anteriores son los que hay elecciones. También. Y también tenemos un fin de semana largo. Sí. Exactamente, bueno, y pensando también en esto que decimos, hay hasta legisladores que ya van a pasar a dejar sus bancas para convertirse en gobernador. Por ejemplo, Figueroa, Rolando Figueroa. Sí. Y ya se prueba el traje, quien es actualmente ministro de Gobierno, que va a venir como para reemplazar. Para reemplazarlo, es así. Pero bueno, vamos a empezar a hacer un poquito de repaso de lo que fue juicio político con algunas declaraciones, y uno de los que también ha tenido mucha intervención a la hora de hacer preguntas, a la hora de también increpar, si se puede decir, capaz suena un poco fuerte, pero sí, es consultar también sobre diferentes puntos, sobre diferentes temáticas. El diputado Rodolfo Tailade, del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, en juicio político, por malversaciones, en este caso, y la temática malversaciones y irregularidades en la obra social del Poder Judicial de la Nación. La verdad que creo que fue una reunión en donde quedó, o por lo menos empezó a quedar claro, nuestra hipótesis de investigación, que básicamente, para hacer, si se quiere, una suerte de síntesis, podríamos decir que la obra social incurrió en el abandono de sus afiliados y en corrupción en sus prácticas de administración, de gestión. Bueno, los afiliados, hoy vinieron 2 afiliadas a la obra social, con 2 chicos, cada una con un hijo, cada una con problemas o con diagnósticos de discapacidad. Y bueno, nos contaron que es un parto conseguir que la obra social les dé pelota, que les reintegre la plata. Mientras tanto, todos los meses tienen que poner entre 200 y 300 mil pesos por los distintos tratamientos de cada uno de esos hijos. Y con el nivel de estrés, como contó una de las chicas, el nivel de estrés y de angustia absolutamente enorme para una familia. Yo lo puedo decir porque soy padre y no me imaginaría estar en una situación de esas. Y la verdad que la obra social no les da ni 5 de bolilla, no hay profesionales, no hay atención, no hay contención, y mucho menos hay pago, que es lo que más le interesa en este caso a las afiliadas. Y por el lado de la corrupción, o si se quiere, de el desorden, el desmanejo administrativo contable, bueno, estuvieron algunos auditores que hicieron un informe a pedido de la Corte, un informe lapidario, que básicamente con ese informe nosotros podríamos avanzar en un dictamen acusatorio, porque es así de contundente. Pero bueno, llamamos a quienes trabajaron en ese informe, y también le tomamos testimonios a una persona que actualmente trabaja en la obra y una persona que trabajó durante pocos meses. Bueno, pero todos los testimonios fueron contestes en que básicamente es una obra social que no tenía sistema de contabilidad, o sea, a ese nivel estamos hablando. No tenía sistema de contabilidad, no había no había manuales de procedimientos, no había balances que eran consistentes. Todos los balances firmados por profesionales de ciencias económicas, ninguno está su firma certificada en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con lo cual quiere decir que escribieron cualquier cosa porque no hay datos fidedignos, confiables, para trasladarlos a un balance. Es decir, que en principio lo que declararon hoy, la hipótesis nuestra de investigación se corroboró de punta a punta. La semana que viene van a venir más auditores, y en algún momento, si no es la semana que viene, será la siguiente,
tendrá que venir Marchi, el administrador. Marchi es una persona muy importante para nuestra hipótesis de investigación, pero también para la de la coalición cívica. Es decir, Marchi está señalado como parte del esquema de corrupción de Ricardo Lorenzetti por parte de la coalición cívica. Y lo que vemos hasta ahora es que están levantando un poquitito las riendas del caballo, no están avanzando con el juicio político a Lorenzetti, no hay medidas de prueba, no proponen ningún testigo en ese sentido. Esperemos que cuando venga Marchi, bueno, se acuerden de que denunciaron a Lorenzetti. Muy bien, bueno, refiriéndose puntualmente a lo que fue este último encuentro, esperando también la declaración de Aldo Tonón, quien en algún momento fue el responsable de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Bueno, hay más desarrollo, nos vamos a poner a buscar un poquito más y a ahondar en este tema. José Di Mauro ya está listo con las placas y con la información sobre este juicio político y sobre esta temática puntualmente. José, contanos un poco de qué se trata. Claro, estamos en la 11ª reunión de la Comisión de Juicio Político. Va a ser un juicio político que se inició allá por enero. Bien. Y que, bueno, va todas las semanas, ha tenido salvo una sola, que fue la de Semana Santa. Después siempre ha tenido continuidad, todos los jueves primero, después los martes. Y bueno, acá es este martes 25 de abril, a partir de las 13, van a continuar el tratamiento de las supuestas irregularidades en la obra social del Poder Judicial, eso de lo que hablaba recién el diputado Rodolfo Tailade, que es uno de los mastines del kirchnerismo y en esta materia. Fue muy duro, y en el último tramo de la entrevista hablaba de Marchi, justamente, que hubo novedades en la Corte Suprema ayer, precisamente, cuando lo desplazaron de un cargo importante, y justamente por el informe que él había presentado sobre el tema, o avalado sobre la obra, el manejo de la obra social. ¿Qué tema, no? Yo cuando observaba también lo que era la reunión en sí, y al último, cuando ya declaraban, en este caso, algunas afiliadas a la obra social que habían tenido problemas cuando tenían a sus hijos con discapacidad y debían percibir los pagos para poder pagar los tratamientos. Realmente era muy triste escuchar la situación, porque vos pensás, primero el tema no tener el dinero para poder cubrirlo, o estar afiliada a una obra social, pensar que estás cubierta, después que no te alcance el dinero o que tarden en reintegrarlo, y encima tener a tu hijo con discapacidad con todo lo que eso implica. Claro. ¿No? O sea, son 3 problemas enormes. Y después de esos, obviamente, es en aumento todo lo que puede venir de atrás, ¿no? Represalias, él lo decía inclusive el diputado, que obviamente que algún tipo de cuestión ahí al hablar y exponer esto, bueno, seguramente puede llegar a darse, ¿no? Claro, justamente, y bueno, de ese tema se habló esta semana, y esta semana, esta semana, sí, y la que todavía viene, estamos entonces, en viernes. Estamos en viernes, sí, gracias a Dios, y la semana que viene entonces van a seguir y concluir con este tema, para después ir a avanzar, entiendo yo, sobre el tema de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, vamos a ver a quienes convocaron para estar este martes. Ha sido vuelto a convocar el exdirector de la obra social, Aldo Tonón, quien no asistió a la última reunión con el argumento de que hay una causa en su contra y, bueno, no quiere, justamente podría vulnerar con sus dichos lo que establece el artículo 18 de la Constitución Nacional, que dice que nadie puede declarar en su contra, y por ese motivo pidió que se lo eximiera. Este fue el primer tema polémico de este martes, un martes donde, a diferencia de otras reuniones de la Comisión de Juicio Político, se avanzó rápidamente sobre el tema de la obra social, sobre el tema convocante, porque habitualmente se enfrascan en discusiones y cuestionamientos, todo tipo de cosas que tienen que ver con otros elementos de este juicio, pero bueno, ahora fueron directamente sobre el tema de la obra social, y al principio de la reunión, Carolina Gaylar, la presidenta de esta comisión, habló y comentaba que la semana anterior le había mandado una nota a Aldo Tonón, indicándole que, bueno, los argumentos por los cuales no quería presentarse. Ella le contestó el lunes pasado justamente, le indicó que, bueno, que por cédula
le mandó aclarando que el artículo 240 del Código Procesal establece que toda persona tiene la carga pública de prestar declaración testimonial, entonces que tenía que venir, y le ponían como ejemplo, y un tema que fue muy resaltado, el tema de la presencia del ministro Garabano, que tenía la misma situación, o sea, hay muchas causas abiertas en las que él tiene participación, en las que él está como, digamos, acusado también. Acusado, pero vino igual. Sí, claro, y entonces, y vino y contestó lo que podía contestar. Exacto. Y lo que no podía contestar no lo abordaba y decía, bueno, amparándose en eso, y le fue bien en esa presentación que tuvo, porque, bueno, justamente lo eximía de contestar muchas cosas que a lo mejor podrían resultar incómodas. Por supuesto. Entonces, bueno, llegó la situación de que lo planteó Juan Manuel López en un momento dado, dijo, bueno, que este tema de se vuelve a plantear la cuestión de los testigos, que no vienen. Que no vienen, pero aparte que plantean que no quieren declarar sobre este tema, ¿qué es lo que pueden hacer? El derecho de no declarar en su contra. Hay algo que puede, perdón, ¿no? Que esto sí. no hay necesidad de que lo sepas, pero digo, ¿hay algo en el reglamento de la Comisión de Juicio Político que establezca qué sucede si no vienen? Y sí, lo mandan a buscar por la fuerza pública, que es otra de las cosas que se decidió, esto pasó un poco desapercibido esta semana, fue la cuestión que se resolvió finalmente en esa primera parte de la reunión con Marcelo Maceo. Justamente, que es un abogado que ni siquiera contestó por las redes sociales, que no se iba a prestar a esto que hablaba de lo definió como una excursión de pesca, que es en los términos judiciales, y entonces que bueno, que él no se iba a prestar a esto, él está involucrado en el tema de los chats, y bueno, dijo que no iba a participar. Claro, ahí está mencionado, él dijo que no iba a participar. Entonces ahora finalmente en esa primera parte de la reunión del martes pasado se resolvió ya se lo convocó 2 veces, y ahora invocar a un juez que pedirle que lo mande a buscar por la fuerza pública. Eso es lo que se resolvió. Veremos para cuándo. Primero el juez tiene que tomar la causa, ver a quién le toca este tema, y que disponga, que es una situación, sería la primera vez que se da durante este juicio. ¿Entonces te acordás de Stornelli, que había quedado también? Claro, ahí es más complicado, y ahí hay más argumentación para sostener que él no se presente. Y en ese caso yo me quedo con lo que dijo en su momento Pablo Tonelli, que dice que porque acá se invoca el reglamento de la comisión, y Pablo Tonelli decía, la ley, ningún reglamento puede estar por encima de la ley, y la ley establece, lo protege en ese sentido a Stornelli. Tal cual. Entonces, bueno, finalmente se resolvió que, López decía que tenemos que tener un debate serio sobre este tema para no estar ante cada circunstancia de los que no quieren venir, a ver que tener una línea establecida claramente, y finalmente se votó citarlo, y hasta Paula Oliveto votó a favor. Que ahí la estábamos viendo justo en pantalla, la diputada por la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿quién más? Iba a venir un abogado y un secretario. Sí, vamos a ver el resto de los convocados. Montanini. Gustavo Montanini, docente universitario. Él estaba citado ya también, y dijo que no podía venir, pero estaba dispuesto a venir. Perfecto. Estaba citado para este martes pasado. Sebastián Clerici, secretario letrado de la Corte Suprema. Vamos a otro más, a ver quiénes son. A ver la próxima placa. También fueron convocados Enrique de Bedia, prosecretario letrado de la Corte Suprema, Enzo Canónico, médico legista, Valeria Díaz y Laura Ambrosio, afiliadas y damnificadas por la obra social del Poder Judicial. Y es lo que decíamos al principio. No, son otras. Okay. Que justamente vos mencionabas el caso de los testimonios en primera persona que se escucharon la semana pasada, y que desde la oposición dijeron que no tenía sentido, no les parecía, tampoco lo cuestionaron abiertamente, pero como que no tenía mucho sentido convocar de nuevo a más afiliadas, porque está claro que, esto ya había quedado claro con las 2 que habían participado. Muy bien. Bueno, se esperará que vengan todos, obviamente tematizando todos, y de esa manera también eligiendo la cantidad pertinente de convocados, ¿no? De testigos. Así es. Y veremos a ver de qué se trata entonces, de qué va este tema.
La obra social presta servicios de salud al personal de los tribunales federales y nacionales de todo el país y depende funcional y administrativamente de la Corte Suprema. Y bueno, buscan en esta causa buscan comprobar si se incurrió en irregularidad manifiesta al no cubrir las vacancias en el directorio de la obra social, en la subdirección médica, la subdirección administrativa y auditoría interna, y si a consecuencia de la no designación de estas personas se incumplió con la habilitación estatutaria para la delegación de firma, informaron fuentes parlamentarias. Muy bien, muy bien. Bueno, esto es un poco de lo que se vivió en la Comisión de Juicio Político y qué es lo que está por venir, ¿no? En esta temática particularmente sobre poder entender lo que son regularidades y malversaciones dentro de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Y con esto sumado también, quien hablaba al respecto es el diputado Juan Manuel Pedrini del Chaco, que, bueno, decía lo siguiente. Creo que hay varias cuestiones, pero creo que este juicio tiene 4 pilares, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Una es la causa del 2x1, otra cuestión es lo que se está tratando actualmente de obra social, y todavía no ingresamos en el Consejo de la Magistratura, en el fallo que hizo revivir una ley que había sido derogada por el Congreso, y el de coparticipación, que también es un tema polémico, habida cuenta que hoy la Ciudad de Buenos Aires tiene un porcentaje de coparticipación que no está fijado por ley, como dice la Constitución, sino por una sentencia judicial. Bueno, esos son los 4 temas, creo, centrales, ¿no? Hay otras denuncias también por otras cuestiones, pero me parece que esos serían los pilares del juicio. Bueno, la verdad que los gobernadores se presentaron en ese juicio como amicus curiae y la Corte nunca les respondió, ni si los iba a recibir, ni si no los iba a recibir, si rechazaba esa presentación. Claro. Directamente hizo silencio, o sea, hasta el día de hoy no respondió. Bueno, creemos que tienen bastante para decir los gobernadores, ¿no? Lo mismo, se hicieron audiencias ante la Corte. De esa audiencia participó Guado de Pedro por el gobierno nacional, así que tendría que ser invitado. Él estaba asistido, acompañado por Silvina Batakis, que hoy está en el Banco Nación, y por la Ciudad de Buenos Aires estaba el ex ministro de Alessandro. Claro. Todas estas personas creo que deberían ser citadas. Bien, bueno, también la palabra de alguien que es de alguna forma muy importante y que sabemos que siempre está presente y está atento a cada una de las reuniones sin discriminar temática, pensando también en la importancia de que se debata coparticipación. Claro, sí, ¿no? Y en este tema de la obra social, Elisa Carrió, la coalición cívica que ha impulsado pedido de juicio político contra, en este caso, Ricardo Lorenzetti. Bueno, este tramo que se está debatiendo ahora es una de las cuestiones que amerita el juicio político pedido por Elisa Carrió contra Lorenzetti por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y eventual comisión de delitos por irregular y discrecional manejo de la obra social. O sea que esta es una de las partes donde uno de los pedidos de juicio político de la oposición es utilizado en este marco. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y otro tema, hablando sobre el tema de los testigos, también está la cuestión de uno de los que había sido convocado y uno de los que no vino, ya que estábamos citando a aquellos que no vino, José Torello, claro, el senador, justamente, que había sido convocado por el tema del 2x1. Me acuerdo. Él le contestó a Gaylar, a la presidenta de la comisión, a través de una nota que le mandó justificando que no iba a concurrir, amparándose en sus fueros. Contestó a través de una cuestión de privilegio también en el Senado, en la sesión de la otra semana, la semana pasada justamente,
Y esta semana le contestó Carolina Gaylar a través de una cuestión de privilegio durante la sesión que tuvimos, así que estuvo bastante, el contrapunto creció bastante, y que ya no tiene sentido, ya, o sea, quedó fuera de necesidad la que venga ya ahora, porque el tema ya concluyó y ya la cuestión por la que lo habían convocado ya se respondió de otra manera. Pero yo creo que en este tema de los convocados, a los testigos convocados, o sea, hasta ahora lo que está tratando de hacer el oficialismo es evitar las cuestiones muy, muy ríspidas, o sea, es un tema muy ríspido claramente, pero evitar no dar las batallas que no pueda ganar. Exacto. Entonces, en este caso, que estos iban... no ir tan de punta como en algún momento por ahí se cuestionaban, ¿no? Desde la oposición, en la forma en que increpaban o que preguntaban o que a quienes citaban y que si no iban, por qué no iban y los planteos también que se hacían en el momento de que se levantaban apenas comenzaban las reuniones y se iban, ¿no? ¿Te acordás cuando pasaba eso en las primeras encuentros? Bueno, hoy ya creo que sigue habiendo un clima de debate, pero ya es más de netamente de cuestionamientos desde los legisladores hacia los testigos y no tanto entre legisladores entre sí. Y le van encontrando la vuelta un poco, pero también está el tema de que, bueno, les quedaba claro al oficialismo, y lo han dicho también en los diálogos que uno tiene con ellos, que por ejemplo, no tiene sentido avanzar sobre cuestiones que se terminen judicializando y que duren 3 meses la respuesta. Caso, por ejemplo, el caso de Stornelli. O sea, que queda así picando y quedó ahí como elemento para utilizar como a la hora de las comparaciones, pero no se meten en esas cuestiones. Por eso veremos qué sucede con este caso de Marcelo Maceo, si lo mandan a buscar finalmente, pero me parece que de los testigos es el que tiene una situación más endeble porque no tiene protección, no es miembro del Poder Judicial y tampoco, si es abogado, pero tampoco tiene fueros, así que veremos. Bien. Bueno, se verá hoy qué sucede con ese tema puntualmente. Tenemos que también referirnos a lo que decía la diputada Vanessa Sila y luego de la reunión de juicio político, quien también es bastante importante. Sabemos que todos son importantes, pero que por ahí notamos un poco más de participación a la hora del cuestionario. La diputada del Frente de Todos hacía y decía esto. La verdad que como síntesis y como primera reunión para abordar las denuncias sobre irregularidades, sobre desmanejos, sobre faltas de controles absolutos y sobre posible malversación de fondos que hay en la obra social, fue una reunión muy productiva. Vinieron 2 de los auditores, una auditora médica, un auditor contable. La verdad que dos personas de alto nivel que habían sido designados por la propia Corte para auditar la obra social, que a primera vista ya dejaron de manifiesto que durante el 2008 hasta el 2021, por lo menos, que fue el periodo auditado, hubo desmanejos, no hubo sistema de contabilidad, no hay sistema de contabilidad en la obra social. Esto hace que se carezca de toda confiabilidad, dicho estas palabras por el contador. Un contador que, por ejemplo, fue perito de una comisión especializada contra la corrupción, ¿no? Lo dijo. No lo dijo Vanessa Sila, lo dijo en el marco de la Comisión de Juicio Político. Dijo además que se carece de manuales de circulación y administrativos. Nunca la obra social, siendo que era obligatorio, elaboró un presupuesto. Esto genera que la carencia de un presupuesto en un órgano como la obra social del Poder Judicial de la Nación, con 100.000 afiliados y afiliadas en todo el país, no tenga planificación, no pueda tener gestión y por ende no pueda tener control. Esa es la realidad que se ha expresado hoy y bueno, la verdad que al finalizar el día también vinieron 2 afiliadas a la obra social, madres ellas con sus hijas con discapacidad. Y eso para mí es de lo más importante porque la verdad esto se trata de la salud y se trata de la vida de las personas. La gestión pésima y la responsabilidad absoluta de los miembros de la Corte Suprema, porque la Corte es la que administra, gestiona, determina, crea el estatuto, lo hace cumplir, regula los fondos, designa a las personas, todo eso que debe hacer la Corte y no hizo.
atrás de todo eso está un servicio de salud y está la vida misma de las personas, ¿no? Por supuesto, la vida misma de las personas es un tema que, al igual que el anterior, como fue los casos del 2x1 por delitos de lesa humanidad, también se vuelve a tocar la vida de las personas. Es por eso que se hace foco en esto y se va a seguir trabajando en la próxima reunión, el próximo martes a las 13 horas, en la sala 1 del anexo A de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Honorable Congreso de la Nación. Hacemos pausa, ya venimos con mucha más información a través de la pantalla de Diputados Televisión. ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta tercera edición. Aquí estamos. Este proyecto, si bien no es un proyecto ideal que potencia todo el sector agropecuario, pero sí es una herramienta más para generar una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy no tiene para futuras inversiones. Por lo tanto, es un proyecto que requiere un debate. Todavía tenemos que ver, digamos, la gravedad o hasta dónde va a calar el tema de la sequía en las distintas provincias del país. Ese efecto que nosotros sabemos que va a estar presente, pero no sabemos la profundidad que va a tener en cada una de las economías regionales. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo va? Bienvenido. Mira, yo crecí con la política, crecí en un hogar de políticos. Hubo un tiempo de mi vida cuando era niño que tenía mi abuelo materno que era diputado, mi tío que era diputado nacional, se llamaba Ferdinando Pedrini, otro tío Adán era diputado provincial y mi papá era intendente. La miel orgánica del Chaco es líder en exportaciones. Esa no la conozco, ¿y es rica? Sí, riquísima, porque no tiene, la miel que viene en el impenetrable, no tiene, es prácticamente la única miel en Argentina que no tiene restos de agroquímicos. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Bienvenidos a Mundo Villa, el noticiero de los barrios populares, de las villas de la ciudad, del conurbano. Vinieron 60 organizaciones que están trabajando con el tema de equinoterapia, por ejemplo, que es una terapia que ayuda muchísimo a chicos con discapacidad, pero que es poco accesible para toda la ciudadanía. En la edición que pasó pudimos becar a un montón para estudiar licenciatura, tecnicatura, en periodismo. O sea, como la misión no termina con estas capacitaciones, sino que sigue y el proceso continúa hasta que lograr un título universitario. Mundo Villa, martes 23 horas. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad.
Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Y ya nos enfocamos para hablar de lo que sucede con la Comisión de Análisis y Seguimiento, ¿no? Que en este caso se trabajó el tema sobre motivos, causas y magnitud de elevación fiscal en Argentina, lo que ha quedado también por tratarse, qué pasa con el ámbito tributario, con las cargas impositivas, con, bueno, alguna forma reducir la carga impositiva para que de esa manera no se escape el tema del mercado, ¿no? Y de la posibilidad. ¿Qué hacer con la, con la evasión fiscal que hay en nuestro... Una comisión que maneja el diputado Martín Tetaz. Exacto. Y que justamente se quejaban de que, bueno, Martín Tetaz es de la oposición y que no le giraron nada durante todo el año, a pesar de haber pedido ellos a muchos proyectos que les mandaran. Entonces, bueno, optaron por hacer una reunión informativa con varios invitados sobre este tema. Muy bien. Y quien habló de la simplificación tributaria es precisamente el diputado de Juntos Somos Río Negro, Agustín Domingo. Los que estamos en la materia escuchamos de vuelta temas en los que tenemos la asignatura pendiente desde la Cámara de Diputados de trabajar. Escuchamos respecto de las necesidades de avanzar en una simplificación tributaria. Uno de los grandes problemas que tiene nuestro sistema tributario es la excesiva complejidad, el excesivo costo que tiene para los contribuyentes dar cumplimiento. Escuchamos también hablar de los parches que se le hacen a impuestos como el impuesto a las ganancias, y la verdad es que muchos diputados hemos presentado proyectos para avanzar en reformas integrales puntualmente en este impuesto, pero nos falta encontrar esos consensos para poder abocarnos a una discusión de fondo y lograr tener un impuesto a las ganancias, por ejemplo, que sea más equitativo, que no trate distinto a los trabajadores autónomos respecto de los asalariados, o que no exista ese salto tremendo con los monotributistas. Y creo que alguna vez debemos tomarnos el tiempo y tratarlo. Tal vez no tenga giro esta comisión, pero sí en otras comisiones, y abordar una reforma integral, por lo menos de algunos impuestos, de los impuestos que son más emblemáticos, de aquellos impuestos que son considerados buenos porque son justos, porque no son regresivos, y luego sí avanzar en una revisión integral de todo el sistema federal de impuestos, donde no solamente la nación cobra impuestos, también las provincias, también los municipios, y muchas veces se avanza con regímenes de retención, otra de las grandes críticas al sistema tributario, regímenes de retención que terminan distorsionando o cobrándole más de lo que deberían a los contribuyentes, que terminan acumulando saldos a favor que hacen que lo que terminan pagando es más de lo que establece la ley fiscal o la ley impositiva. Así que creo que hay muchos temas para recordarnos a los diputados que tenemos aquí una gran asignatura pendiente, y otra de las conclusiones, si me permiten, que creo que es muy importante y pocas veces se habla, también fue una de las conclusiones de algunos de los expositores, la interrelación que hay en la cadena de evasión, ¿no? ¿Cuál es la principal causa de evasión de una empresa, o la correlación directa que hay entre el empleo informal y las ventas en negro? Es decir, una empresa
en la medida que puede hacer gastos en negro, es que intenta tener ingresos en negro. Esta correlación es muy importante porque uno de los principales costos que tienen todas las empresas o todos los emprendimientos es el costo salarial. Y si estamos hablando que un tercio de ese costo salarial es empleo informal, es empleo en negro, bueno, ahí hay una correlación directa. Si atacamos esa causa, si disminuimos el empleo informal, vamos a disminuir también la evasión impositiva. Exactamente, empleo formal, trabajo en negro, evasión impositiva, son todos conceptos que van, en este caso, encadenados por este tema, ¿no? Por la evasión fiscal y por la falta de seguimiento por ahí o modificaciones en el ámbito tributario de nuestro país. Tenemos que seguir hablando de cositas parlamentarias, de proyectos, pero puntualmente de lavado de activos, que tuvo muchísima repercusión en la prevención y represión de lavado de activos, que tuvo, en este caso, el dictamen en la comisión esta semana, y así tuvo su paso a sesión. Rápidamente. Así es, fue el tema, todos los temas son importantes, todos los proyectos son importantes, pero este era el políticamente más importante de los que se trataron este miércoles pasado. Justamente tuvo media sanción, bueno, recordemos, se trata de una iniciativa que es exigida por el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, tuvo 111 votos a favor, 96 negativos, 5 abstenciones, raspando, estuvo ahí nomás, fue aprobado, pero bueno, un tema que había mucha expectativa, se había generado en torno a esta cuestión en la previa, porque bueno, el día anterior un tema que venía muy encaminado el año pasado, lo hemos hablado bastante en este programa, y que bueno, cuando las relaciones entre oficialismo y oposición se complicaron muy mal a fin de año, en diciembre, bueno, quedó sin dictaminar. Finalmente el dictamen se obtuvo el martes pasado, en vísperas, 24 horas, una reunión convocada por un plenario de comisiones de presupuesto y de Hacienda y de legislación general y legislación penal, y no presupuesto de Hacienda, finanzas estaba, y en esa reunión se obtuvo dictamen 24 horas antes de la sesión convocada, pero bueno, ahí se advirtieron que no estaban todos tan de acuerdo, la oposición tenía cuestionamientos, fue justamente, había bastantes diferencias que se vieron a la hora de la votación. Finalmente, Juntos por el Cambio, que había divisiones en Juntos por el Cambio porque el PRO estaba de acuerdo con el proyecto original con disidencias, pero finalmente no quisieron romperse a la hora de votar y terminaron votando 96 negativos, 111 positivos y varias ausencias estratégicas, porque cuando uno quiere que un proyecto, demostrar que no está de acuerdo con un proyecto pero no quiere voltearlo, justamente lo mejor es sacar legisladores del recinto, que fue lo que sucedió por parte de Juntos por el Cambio el miércoles pasado. Bueno, al defender el proyecto, el oficialismo recordó que la Argentina ha contraído compromisos internacionales que debe cumplir, tanto por las convenciones que ha ratificado como por su calidad de miembro de organizaciones como el GAFI. Y durante el debate, Lucas Godoy, que es el presidente de la Comisión de Legislación General, decía que era necesaria la actualización normativa de este tema, sobre todo teniendo en cuenta que ahí estamos hablando de la ley 25.246, que es del año 2000, nada menos, y que su última reforma sustancial había sido en 2011. Esa reforma era anterior a los actuales estándares del GAFI, o sea que los estándares actuales se establecieron en 2012, o sea que es un reclamo que la Argentina tiene que cumplir antes del mes de septiembre. Tal cual. Bueno, veamos otra placa. A ver. Bueno, hubo un ida y vuelta también importante en las redes, ¿no? Después de lo que había sido la comisión por parte del diputado Martínez y la diputada Karina Banfi. Karina Banfi, exactamente. Bueno, que después de alguna forma se calmó y hubo 2 dictámenes, una de mayoría y otra de minoría, y de ahí se pasó a la sesión, ¿no? A la sesión, sí, justamente, pero bueno, todos esos tweets del Germán Martínez le aportaron incertidumbre al tema, porque había pedido de que se caiga, ¿no? ¿Se cae el proyecto? O sea, ¿qué se hace en esos casos? Y bueno, no sé, no se lo debate, no es conveniente ir a perder.
Pero estaba claro que, bueno, por más allá de las disputas, no había intención de que el proyecto no se aprobara. Las diferencias centrales de quienes votaron en contra radicaban en el deseo de dotar de más autonomía a la Unidad de Información Financiera, la UIF, al tiempo de modificar el mecanismo de selección y remoción de sus autoridades. Ese era otro de los elementos. Recordemos que votaron en contra Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, también José Luis Esper y más la izquierda fueron los votos en contra. Javier Milei no estuvo presente, tampoco estuvo Carolina Píparo ni Victoria Villarruel, no estuvieron presentes en la no estuvieron presentes durante la votación, durante la sesión en realidad. Y bueno, recibió un cuestionamiento de parte... Estaba en los pasillos el diputado Milei, yo lo vi. Bueno, en esta votación entonces por lo menos no estuvo y recibió un cuestionamiento de parte de Juan Manuel López de la coalición cívica, donde decía que este es un tema donde les hubiera gustado, interesado ver cuál era la postura. Claro. La postura sobre este tema. Porque ellos también siempre hablan del tema autonomía y bueno, diferentes formas también de... Y estamos hablando acá, en este caso en particular, decía López, estaba la cuestión de narcotráfico, a ver qué postura tienen al respecto. Veamos otra placa, a ver, que veremos... Yo solo pienso en las fórmulas presidenciales. A ver, estamos obviamente en una etapa, en un año electoral, es inevitable pensar que lo que uno hace en el Congreso de la Nación, luego se puede ver reflejado en la labor como presidente, en caso de ser candidato a presidente. Claro, por eso era importante conocer a ver cuál era la postura. Durante la votación en particular, la oposición no logró imponerse porque, bueno, ahí estaba y había cuestionamientos sobre dos artículos en particular porque, digamos, las diferencias estaban sobre esas dos cuestiones que habíamos mencionado recién y bueno, ahí no tenía número para modificar, por ejemplo, la selección y remoción de las autoridades de la UIF. Y otro artículo sobre las facultades del organismo. Había unos 30 artículos del proyecto en los que no había diferencias, los votaron favorablemente a mano alzada. Sí. Pero esos dos en particular no tuvieron el número como para imponer un rechazo. Bien. Veamos una placa más. Vamos a la próxima. A ver. Hace 11 años, como decíamos, 2012. Es un delito que es súper difícil es complicado, ¿no? Para detectar. Claro, sí, vamos a ir viendo a ver cuáles son aparte los elementos que tuvieron que modificarse en este tratamiento, que fue bastante extenso el trámite que se le dio antes de la llegada. En el Congreso no fue tan extenso, hubo creo 3 reuniones de comisión en definitiva, 2 informativas el año pasado y esta del dictamen. Y sobre todo pensando también en que son delitos que muchas veces son detectados mediante la tecnología, ¿no? Mediante la vía digital y con los avances y todo eso hay que tener a alguien que obviamente esté capacitado para este tipo de persecución y represión de los mismos, ¿no? Y es un delito que día a día le encuentran vericuetos de maneras como para evadir, para lavar justamente, y tiene que estar una legislación muy actualizada. Por eso hace 11 años, o sea, es un siglo en la materia, que no se modifica el sistema de prevención de lavado de activos y lucha contra el financiamiento del terrorismo. Consideran que la reforma nos va a permitir mejorar la persecución de los delitos y lavado de activos y sobre todo nos va a permitir salir de una zona gris en la que estamos. Por eso es que cuando hablamos de que, bueno, Juntos por el Cambio retiró a algunos diputados como para que no va a hacer caer la ley, es porque, bueno, es una cuestión de que todos los que piensan que este es un tema que excede a un partido, bueno, los que vayan a gobernar a partir del 10 de diciembre, si evidentemente, y bueno, Juntos por el Cambio tiene expectativas en ese sentido, y bueno, necesita que esta ley esté aprobada y que pase el filtro en septiembre. Veremos ahí otra placa donde hablamos justamente de septiembre de 2023. ¿Qué va a pasar? Ahora la veremos. Vamos a ser evaluados por el grupo de acción. Este es uno de los temas por los que se tenía que salir. Es una carrera contra reloj. Recordemos, le falta la otra media sanción en el Senado. Veremos a ver cuándo sucede, pero bueno, ahí la tiene más fácil, entendemos. El GAFI va a evaluar tanto al sector público en los 3 poderes como también al sector privado. Claro, porque el privado también acá no es una cuestión del país, acá se lava justamente los privados, son los que pueden hacerlo. Todos a trabajar.
Pero el privado también tiene que tomar medidas para evitar justamente y para rendir cuentas de lo que se hace. Es para el cumplimiento técnico y la efectividad. Este proyecto es considerado muy importante para poder cumplir con los requerimientos que hace, en este caso, el Grupo de Acción Financiera, y también hasta el Fondo Monetario Internacional le ha pedido que a la Argentina que se adecue a estas cosas. A ver, vamos a ver ahora en otra placa. Seguramente también es un pedido, ¿no? Claro, sí, bueno, ya que de pedir, pedimos todo. ¿Cuáles son las modificaciones a la ley vigente? Una ley que fue aprobada en el 2011, como decíamos. El artículo 303, respecto del lavado de activos, se incorporan 2 verbos típicos, poseer y adquirir. Esto es acorde a la recomendación 3 del GAFI y las convenciones de Ginebra y Palermo. Con respecto, veamos otra más, con respecto al monto de la actualización, que actualmente es de 300.000 pesos, se decidió no modificarlo porque puede afectar las causas que están en trámite, pero hay que encarar una discusión de actualización automática teniendo en cuenta el bien jurídico protegido, se indicó. Vamos a ir a otro de los artículos. Sobre el artículo 306, el tipo penal de financiamiento de terrorismo, se incorpora la figura de los combatientes de terroristas extranjeros y se incorporan los conceptos de fondos y otros activos. Esto acorde a la recomendación 5 del GAFI y a la resolución del Consejo de las Naciones Unidas. Sobre este tema también se vio el rechazo de la izquierda, se basó en este tema del terrorismo y hablaban ellos justamente de cuando se aplica la ley antiterrorista y se pasaron cuestionamientos hacia todo el resto del mundo legislativo porque justamente la aprobación en su momento de la ley antiterrorista. Respecto al segundo eje sobre la reforma de la ley 25.246 de lavado de activos, se incorporan conceptos relevantes para el sistema de ALA-CFT, que son justamente antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Bien. Tales como enfoque basado en riesgo, activos virtuales, proveedores de activos virtuales, clientes y beneficiario final. Esto que hablábamos de los avances en materia tecnológica que obviamente devienen a modificaciones que van a traer una actualización, ¿no? Claro. Es lógico. Son todas las cosas que se tienen que actualizar y bueno, la UIF profundiza también la autarquía funcional y económica y amplía los casos en los que los sujetos obligados no pueden obtener el secreto. Incorpora el enfoque basado en riesgos en las supervisiones del sistema preventivo. Perdón, ¿qué quiere decir? ¿No pueden oponer el secreto? ¿Esto está bien así? No pueden oponer el secreto, establecer un secreto para evitar que informar sobre acciones de lavado. Celebra acuerdos para el intercambio de información con otras entidades y autoridades nacionales, provinciales y municipales también. También en otro elemento se sube el carácter de ley al carácter de ley, las sanciones, congelamiento administrativo de fondo u otros activos mediante una resolución fundada y comunicación inmediata con el Ministerio Público Fiscal o un juez competente vinculado a la financiación del terrorismo y al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Vemos que es muy amplio todo este tema. Y por último, veamos una última placa, que es los nuevos sujetos obligados a rendir cuentas en este tema. Y es larga, extensa ¿quiénes le vamos a...? Yo te voy a ayudar. Primero, nuevos sujetos obligados. Proveedores de servicios de activos virtuales, por esto que hablábamos de la tecnología ha cobrado y ha avanzado en el tema prevención frente al lavado de activos y en este caso también aquellas personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero custodia y administración de efectivo. Claro. Abogados que en nombre de sus clientes lleven a cabo la compra y venta de inmuebles, ¿serían los famosos testaferros? También, sí, claro. Está bien, ¿no? ¿Así se llama? Sí. Administración de valores, dinero y cuentas bancarias. Esta tiene la lupa encima, sí. Obviamente. Creación y administración de personas y estructuras jurídicas, compra, venta de participación social, proveedores de servicios societarios y fiduciarios, no financieros de créditos y de servicios
de pagos. Todos los que no se vengan a rendir cuentas sobre este tema son susceptibles de eventuales sanciones. Estuvo el representante de AFIP también, ¿no? Sí, estuvo el titular de la UFI, de la UIF, perdón, Juan Carlos Otero, estuvo en todas las reuniones que hubo, salvo la última, pero en todas las reuniones informativas que se dieron en los plenarios para informar sobre este tema, y destacar que se vinieron a tomar en consideración las recomendaciones que habían hecho desde la oposición. Perfecto, perfecto. Bueno, un placer, un placer. Gracias por explicarnos también este proyecto de la prevención contra el lavado de activos y, bueno, por supuesto, muchos más temas se van a estar hablando y abordando la próxima semana con toda la información parlamentaria en el resumen. Hasta la próxima. Chau, chau. ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta tercera edición. Aquí estamos. Este proyecto, si bien no es un proyecto ideal que potencia todo el sector agropecuario, pero sí es una herramienta más para generar una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy no tiene para futuras inversiones. Por lo tanto, es un proyecto que requiere un debate. Todavía tenemos que ver, digamos, la gravedad o hasta dónde va a calar el tema de la sequía en las distintas provincias del país. Ese efecto que nosotros sabemos que va a estar presente, pero no sabemos la profundidad que va a tener en cada una de las economías regionales. DTV, tercera edición, de lunes a viernes.